Lo inhalamos con cada respiración. Oxígeno. Alimenta nuestras células, da energía a nuestros músculos y permite que nuestros cerebros funcionen. Sin embargo, este elemento vital esconde un oscuro secreto. Como un arma de doble filo, el oxígeno también posee el poder de destruirnos desde adentro. Acompáñenos mientras desentrañamos los misterios del oxígeno, el salvador que nos sustenta y el asesino silencioso que nos envejece. Imaginen una ciudad bulliciosa de noche, su horizonte iluminado por millones de lucecitas. Así es nuestro cuerpo con oxígeno. Cada célula, una metrópolis en miniatura llena de actividad, impulsada por la energía derivada del oxígeno. Pero como un fuego que arde con demasiada intensidad, la presencia de oxígeno también puede llevar a la destrucción. A medida que nuestras células utilizan oxígeno, producen subproductos dañinos conocidos como radicales libres. Comprender esta dualidad es clave para descubrir los secretos de la longevidad y la salud. Los radicales libres, subproductos no deseados del metabolismo del oxígeno, actúan como pequeños terroristas dentro de nuestros cuerpos. Atacan nuestras células, dañando el ADN, interrumpiendo la función celular y acelerando el proceso de envejecimiento. Este proceso, conocido como estrés oxidativo, es un factor clave en el desarrollo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedad de Alzheimer y más. Pero la historia no termina ahí. Nuestros cuerpos han desarrollado intrincados mecanismos de defensa para combatir estas amenazas internas. Cada respiración que tomamos es una sinfonía de vida, un proceso meticulosamente orquestado que lleva el aliento vital a cada célula de nuestro cuerpo. Comienza con un acto simple, a menudo dado por sentado, la inhalación de aire, un delicado equilibrio de nitrógeno, oxígeno y otros gases. A medida que inhalamos, nuestros pulmones, esos órganos intrincados y esponjosos, se expanden, absorbiendo el oxígeno vital. Esta es la magia de los alvéolos, pequeños sacos de aire en nuestros pulmones, donde el oxígeno del aire que respiramos se difunde en nuestro torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, el oxígeno se embarca en un viaje extraordinario, subiéndose a los glóbulos rojos, esos pequeños vehículos diseñados para transportar esta preciosa carga por todo nuestro cuerpo. Imaginen una vasta red de carreteras y caminos, un complejo sistema circulatorio que transporta sangre rica en oxígeno a cada rincón de nuestro ser. Esta es la esencia de la respiración, el proceso por el cual nuestros cuerpos absorben oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Es un testimonio de la elegancia y eficiencia de nuestra biología. Imaginen una metrópolis bulliciosa, sus calles llenas de tráfico, cada vehículo transportando bienes esenciales a sus destinos. Este es nuestro sistema circulatorio, una compleja red de arterias, venas y capilares que recorren nuestros cuerpos, transportando sangre rica en oxígeno a cada célula. En el corazón de esta intrincada red se encuentra el corazón, una bomba incansable que impulsa la sangre a través de nuestros vasos con cada latido. Las arterias, como grandes autopistas, se ramifican en vasos cada vez más pequeños, estrechándose finalmente en capilares, caminos microscópicos que se abren paso a través de nuestros tejidos. Las moléculas de oxígeno, como pequeños paquetes entregados en nuestra puerta, se difunden a través de las finas paredes de los capilares y entran en nuestras células, listas para alimentar los procesos que nos mantienen vivos. Esta intrincada danza entre el suministro de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono es un proceso continuo. Muy dentro de nuestras células, escondidas a simple vista, se encuentran las centrales eléctricas de la vida, las mitocondrias. Estos pequeños orgánulos con forma de frijol, a menudo llamados las centrales eléctricas de la célula, son responsables de convertir los alimentos que comemos en energía utilizable, un proceso que depende en gran medida del oxígeno que respiramos. Piensen en las mitocondrias como fábricas en miniatura, llenas de actividad, trabajando incansablemente para producir la moneda energética de la vida, una molécula llamada adenosintrifosfato, o ATP. El proceso por el cual las mitocondrias generan ATP se conoce como respiración celular, una serie compleja de reacciones químicas que descomponen la glucosa, un azúcar simple derivado de los alimentos que comemos, en presencia de oxígeno. Sin oxígeno, esta intrincada maquinaria de producción de energía se detiene, privando a nuestras células del combustible que necesitan para funcionar. Cada órgano de nuestro cuerpo, desde el corazón que late hasta el cerebro que piensa, depende de un suministro constante de oxígeno para funcionar correctamente. Consideremos el corazón, una bomba incansable que late más de 100.000 veces al día, haciendo circular la sangre por todo nuestro cuerpo. El músculo cardíaco requiere un suministro constante de oxígeno para mantener sus contracciones rítmicas, asegurando que la sangre, cargada de oxígeno y nutrientes, llegue a cada célula. El cerebro, el centro de mando de nuestro cuerpo, es otro órgano con un apetito voraz por el oxígeno.
A pesar de representar solo un 2% de nuestro peso corporal, el cerebro consume aproximadamente un 20% del oxígeno que respiramos. Este oxígeno alimenta los miles de millones de neuronas que se activan constantemente, permitiéndonos pensar, aprender, recordar y experimentar el mundo que nos rodea. Sin oxígeno, nuestras células se apagarían rápidamente, lo que provocaría daño a los tejidos y, finalmente, la falla de los órganos. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a... Para los atletas y aquellos que llevan sus límites físicos al máximo, el oxígeno se convierte en algo más que un elemento vital. Se transforma en una herramienta para mejorar el rendimiento. La capacidad de transportar y utilizar el oxígeno de manera eficiente puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, entre romper récords o quedarse cortos. Cuando realizamos actividad física intensa, nuestros músculos trabajan más duro, demandando más energía para alimentar sus contracciones. Esta mayor demanda de energía desencadena una cascada de respuestas fisiológicas, todas destinadas a aumentar el suministro de oxígeno a los músculos que están trabajando. Nuestra frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración aumentan, absorbiendo más oxígeno con cada inhalación. Nuestra frecuencia cardíaca se acelera, bombeando sangre rica en oxígeno más rápidamente por todo nuestro cuerpo. Los atletas entrenan rigurosamente para mejorar la capacidad de su cuerpo para absorber, transportar y utilizar el oxígeno, desafiando los límites de la resistencia humana. La energía, este elemento vital, tiene un lado oscuro, un costo oculto asociado a su producción de energía. Como un motor potente que emite gases de escape, nuestros cuerpos producen subproductos dañinos a medida que metabolizamos el oxígeno. Estos subproductos, conocidos como radicales libres, son moléculas inestables con un electrón desapareado. Imagínenlos como agentes rebeldes altamente reactivos que buscan desesperadamente estabilizarse robando electrones de otras moléculas dentro de nuestras células. Este robo de electrones, aunque parezca insignificante a nivel individual, puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud a largo plazo. Los radicales libres, si no se controlan, pueden causar estragos en nuestras células, interrumpiendo su delicada maquinaria y provocando un deterioro de su función. Los radicales libres, esas moléculas volátiles que nacen del metabolismo del oxígeno, son los saboteadores celulares que nunca invitamos, pero de los que parece que no podemos deshacernos. Deambulan libremente dentro de nuestros cuerpos, causando estragos en nuestras células, dañando el ADN, interrumpiendo la función celular y acelerando el proceso de envejecimiento. Imagina una biblioteca donde unos vándalos han arrancado páginas de libros, garabateado documentos y dañado estanterías. Estas moléculas inestables pueden alterar el código genético, provocando errores en la replicación del ADN y potencialmente aumentando el riesgo de mutaciones que contribuyen al cáncer. Los radicales libres también atacan a las proteínas, las piezas fundamentales de nuestras células, responsables de una infinidad de funciones, desde transportar moléculas hasta catalizar reacciones químicas. Cuando los radicales libres dañan las proteínas, es como meter una llave inglesa en una máquina bien engrasada, interrumpiendo los procesos celulares y perjudicando el funcionamiento general. Las membranas celulares dañadas comprometen la capacidad de la célula para regular lo que entra y sale, lo que lleva a una disfunción y potencialmente a la muerte celular. Nuestros cuerpos están en un constante tira y afloja entre la producción de radicales libres y nuestra capacidad para neutralizarlos. Cuando este equilibrio se inclina a favor de los radicales libres, experimentamos lo que se conoce como estrés oxidativo, un estado de desequilibrio celular que tiene profundas implicaciones para nuestra salud. Imaginen una ciudad constantemente bombardeada por contaminantes, su calidad del aire deteriorándose y sus habitantes luchando por respirar. Esto es el estrés oxidativo a nivel celular. El asalto implacable de los radicales libres abruma las defensas naturales de nuestro cuerpo, lo que lleva a una acumulación de daño celular. Este daño, como el óxido que corroe lentamente el metal, se acumula con el tiempo, contribuyendo al proceso de envejecimiento y aumentando el riesgo de una amplia gama de enfermedades. Poseemos un sistema antioxidante complejo y poderoso, una red de moléculas y enzimas que actúan como bomberos celulares, apagando los radicales libres y mitigando sus efectos dañinos. El envejecimiento, una parte natural e inevitable de la vida, es un proceso complejo influenciado por una multitud de factores, tanto genéticos como ambientales. Y aunque no hemos descubierto todos los secretos del envejecimiento, una cosa está clara:
El oxígeno, el mismo elemento que nos mantiene vivos, también juega un papel en nuestro declive. ¿Recuerdan esos radicales libres, los subproductos rebeldes del metabolismo del oxígeno? Su daño acumulativo a lo largo de la vida contribuye significativamente al proceso de envejecimiento. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven menos eficientes para neutralizar estos radicales libres, lo que lleva a una acumulación gradual de daño celular. Este daño se manifiesta de muchas maneras, desde arrugas y manchas de la edad en nuestra piel, hasta una disminución de la función cognitiva y una mayor susceptibilidad a enfermedades relacionadas con la edad. Imaginen una casa que se deteriora lentamente. El techo tiene goteras, la pintura se desprende y los cimientos se agrietan. Si bien no podemos detener el tiempo, podemos tomar medidas para ralentizar el proceso de envejecimiento y mitigar los efectos dañinos del estrés oxidativo. El estrés oxidativo, ese desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad de nuestro cuerpo para contrarrestar sus efectos dañinos, se reconoce cada vez más como un factor importante en una amplia gama de enfermedades. Es como un efecto dominó, donde los radicales libres desencadenan una reacción en cadena de daño celular que puede afectar la función de los órganos y provocar enfermedades crónicas. Pensemos en las enfermedades del corazón, la principal causa de muerte en todo el mundo. El estrés oxidativo daña el revestimiento de nuestros vasos sanguíneos, haciéndolos más susceptibles a la acumulación de placa, un factor clave en los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. El cáncer, otra enfermedad mortal importante, también está relacionado con el estrés oxidativo. Los radicales libres pueden dañar el ADN, aumentando el riesgo de mutaciones que pueden conducir a un crecimiento celular descontrolado y a la formación de tumores. El estrés oxidativo está relacionado con una gran cantidad de otras afecciones, como la diabetes, la artritis, las enfermedades oculares e incluso la infertilidad. Nuestros cuerpos están en una batalla constante contra el estrés oxidativo, una guerra silenciosa a nivel celular. Afortunadamente, no estamos indefensos. La naturaleza nos ha equipado con un ejército complejo y poderoso de antioxidantes, nuestra primera línea de defensa contra el daño de los radicales libres. Estos héroes moleculares trabajan incansablemente para neutralizar los radicales libres, evitando que causen estragos en nuestras células. Imagínenlos como guerreros hábiles, desactivando bombas antes de que puedan explotar y causar daño. Los antioxidantes son los pacificadores dentro de nuestros cuerpos, manteniendo la armonía celular y protegiéndonos de los estragos del estrés oxidativo. Ahí es donde entran los antioxidantes dietéticos, proporcionando refuerzos para nuestro ejército interno. Superalimentos y suplementos, reforzando nuestro arsenal antioxidante. Así como un ejército necesita suministros para librar una guerra eficazmente, nuestros cuerpos necesitan un suministro constante de antioxidantes para combatir el estrés oxidativo. Si bien nuestros cuerpos producen algunos antioxidantes de forma natural, podemos reforzar nuestras defensas consumiendo una dieta rica en alimentos ricos en antioxidantes. Piensen en estos alimentos como superalimentos, llenos de vitaminas, minerales y fitoquímicos que actúan como potentes antioxidantes. Las bayas, con sus colores vibrantes, están repletas de antioxidantes como las antocianinas y la vitamina C. Las verduras de hoja verde, como la espinaca y la col rizada, son excelentes fuentes de vitaminas A, C y E, todos antioxidantes poderosos. Los frutos secos y las semillas, a menudo pasados por alto, proporcionan una dosis saludable de vitamina E y selenio, otro mineral antioxidante importante. Incorporar un arco iris de colores en nuestras dietas asegura una ingesta diversa de antioxidantes, cada uno con su conjunto único de propiedades para combatir los radicales libres. Es como formar un equipo de superhéroes, cada uno con sus propios poderes especiales, para proteger nuestras células del daño. Si bien una dieta saludable es la mejor manera de obtener antioxidantes, los suplementos pueden proporcionar un refuerzo adicional, especialmente para las personas que no consumen suficientes frutas, verduras y otros alimentos ricos en antioxidantes. Aprovechando el poder de la respiración. Damos por sentado la respiración, un acto simple tan esencial para la vida que rara vez pensamos en ello. Sin embargo, la respiración, o más específicamente, las técnicas de respiración consciente, pueden ser una herramienta poderosa para reducir el estrés oxidativo y mejorar la salud en general. Las técnicas de respiración lenta y profunda, como la respiración diafragmática y la respiración de caja, pueden ayudar a activar el sistema nervioso parasimpático, la respuesta de nuestro cuerpo para descansar y digerir. Esta activación contrarresta la respuesta al estrés, que se sabe que aumenta la producción de radicales libres. Cuando practicamos la respiración profunda, aumentamos la cantidad de oxígeno que inhalamos, lo que puede ayudar a mejorar la circulación y el suministro de oxígeno a nuestras células.
Esta mayor oxigenación puede mejorar la función celular y reducir el estrés oxidativo. Además, se ha demostrado que la respiración profunda reduce los niveles de cortisol, la hormona asociada con el estrés. Reducir los niveles de cortisol puede ayudar a crear un ambiente interno más equilibrado, reduciendo la carga sobre nuestras defensas antioxidantes. Incorporar incluso unos pocos minutos de ejercicios de respiración consciente en nuestras rutinas diarias puede tener un impacto profundo en nuestros niveles de estrés, oxigenación y bienestar general, empujando los límites. La oxigenoterapia y sus afirmaciones controvertidas. La oxigenoterapia, la administración de oxígeno suplementario, se ha utilizado durante mucho tiempo en entornos médicos para tratar afecciones caracterizadas por niveles bajos de oxígeno en la sangre, como la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la apnea del sueño. Sin embargo, en los últimos años, la oxigenoterapia ha ganado popularidad como un posible tratamiento antienvejecimiento y de bienestar, lo que ha generado tanto intriga como controversia. Los defensores de la oxigenoterapia para el antienvejecimiento pregonan su potencial para aumentar los niveles de energía, mejorar la función cognitiva, mejorar el rendimiento deportivo e incluso reducir la aparición de arrugas. La teoría detrás de estas afirmaciones es que al aumentar la cantidad de oxígeno que se envía a nuestras células, podemos impulsar la función celular, reducir el estrés oxidativo y ralentizar el proceso de envejecimiento. Sin embargo, la evidencia científica que respalda estas afirmaciones es limitada y a menudo contradictoria. Si bien algunos estudios han demostrado beneficios modestos de la oxigenoterapia en ciertas afecciones, otros no han encontrado efectos significativos o incluso riesgos potenciales. No se recomienda el uso de oxigenoterapia fuera de un entorno médico y sin la supervisión de un profesional de la salud, ya que las altas concentraciones de oxígeno pueden ser tóxicas y potencialmente dañinas. Sección 5. Un equilibrio delicado. Encontrando la armonía con el oxígeno. El oxígeno, el aliento mismo de la vida, es un arma de doble filo. Nos sostiene, alimenta nuestras células y potencia cada uno de nuestros movimientos. Sin embargo, su metabolismo también genera radicales libres dañinos, los culpables detrás del estrés oxidativo, el envejecimiento y las enfermedades. Comprender este delicado equilibrio es clave para vivir una vida larga y saludable. No podemos escapar de la realidad de la producción de radicales libres, pero podemos equipar nuestros cuerpos con las herramientas que necesitan para mitigar el daño. Una dieta rica en frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal ricos en antioxidantes, combinada con ejercicio regular, técnicas para reducir el estrés como la respiración profunda y un enfoque consciente para minimizar la exposición a toxinas ambientales, puede ayudarnos a inclinar la balanza a favor de la defensa antioxidante. La conclusión clave es esta: tenemos más control sobre nuestra salud de lo que creemos. Al tomar decisiones conscientes que apoyan las defensas naturales de nuestro cuerpo, podemos aprovechar el poder del oxígeno para bien, minimizando sus efectos dañinos y maximizando su potencial para dar vida. Nuestro viaje hacia una salud y longevidad óptimas comienza con la comprensión y el respeto del delicado equilibrio del oxígeno dentro de nosotros. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos exclusivos para miembros con información avanzada, insignias especiales que te destacan en los comentarios, mensajes destacados en el chat, ver nuestros nuevos videos antes que nadie. ¿Quieres aún más? En la categoría evolucionado obtendrás ejemplos de dietas personalizadas según tu objetivo, perder peso, mejorar salud o ganar músculo. Seguimiento de especialistas del canal para que logres tus metas más rápido. No esperes más. Hazte miembro ahora y empieza a cambiar tu vida hoy. Haz clic en unirme y da el primer paso hacia tu mejor versión. El poder interno. Nuestro sistema antioxidante interno. Nuestros cuerpos son asombrosamente resistentes, equipados con un sistema de defensa intrincado y poderoso que trabaja constantemente para protegernos del daño. Entre estas defensas se encuentra una red de antioxidantes, nuestro ejército interno, estratégicamente posicionado para neutralizar los radicales libres y mitigar el daño que infligen. Imaginen una ciudad sitiada, sus muros constantemente bombardeados por proyectiles. Pero esta ciudad no es una metrópolis cualquiera. Posee un sofisticado sistema de defensa con torres de vigilancia estratégicamente ubicadas para detectar amenazas y hábiles arqueros listos para interceptar los ataques. Así es como funciona nuestro sistema antioxidante interno. Es una red de defensa multifacética, compuesta por enzimas, vitaminas, minerales y otros compuestos, todos trabajando en conjunto para proteger nuestras células del ataque de los radicales libres.
Estos antioxidantes actúan como guardianes celulares, patrullando nuestros cuerpos, buscando y neutralizando los radicales libres antes de que puedan causar un daño significativo. Son los pacificadores internos, manteniendo la armonía celular y preservando el delicado equilibrio de nuestro entorno interno. Nuestro sistema antioxidante interno es un equipo bien coordinado de defensores especializados, cada uno con un papel único que desempeñar en la neutralización de los radicales libres y la protección de nuestras células del estrés oxidativo. Conozcamos a algunos de los jugadores clave en esta notable red de defensa. La superóxido dismutasa, o SOD, uno de los antioxidantes más potentes de nuestro cuerpo, actúa como un primer respondedor desarmando rápidamente los radicales superóxido, uno de los tipos de radicales libres más comunes y dañinos. La SOD es como un escuadrón antibombas altamente capacitado, que desactiva estas moléculas volátiles antes de que puedan causar estragos en nuestras células. La catalasa, otra enzima crucial, asume el papel de neutralizador del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, un subproducto del metabolismo celular normal, puede ser dañino en altas concentraciones. La catalasa interviene para descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno inofensivos, evitando que cause daño celular. El glutatión peroxidasa, o GPX, una enzima que contiene selenio, es otro miembro vital de nuestro equipo de defensa antioxidante. El GPX se especializa en neutralizar los peróxidos lipídicos, moléculas dañinas que pueden dañar las membranas celulares. Es como un mecánico experto, que repara las barreras protectoras de nuestras células y mantiene su integridad. Estos son solo algunos de los muchos antioxidantes que trabajan incansablemente para protegernos del estrés oxidativo. Juntos, forman una formidable red de defensa constantemente alerta ante la amenaza del daño de los radicales libres. Si bien nuestros cuerpos son notablemente hábiles para defenderse contra el estrés oxidativo, podemos desempeñar un papel activo en el apoyo a nuestro sistema antioxidante interno y mejorar su eficacia. Nuestras elecciones de estilo de vida, en particular nuestra dieta y hábitos de ejercicio, pueden influir significativamente en nuestras defensas antioxidantes. Consumir una dieta rica en frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal es como proporcionar a nuestro ejército antioxidante la munición que necesita para combatir los radicales libres. Estos alimentos están repletos de vitaminas, minerales y fitoquímicos, muchos de los cuales actúan como potentes antioxidantes. La actividad física regular es otra herramienta poderosa para impulsar nuestras defensas antioxidantes. El ejercicio, aunque aumenta temporalmente la producción de radicales libres, en realidad desencadena una cascada de adaptaciones que mejoran la capacidad de nuestro cuerpo para neutralizar estos radicales libres a largo plazo. Es como someter a nuestro ejército antioxidante a un entrenamiento riguroso, haciéndolos más fuertes y más eficientes en sus trabajos. Además de la dieta y el ejercicio, otros factores del estilo de vida, como el manejo del estrés, la calidad del sueño y la exposición a toxinas ambientales, también pueden influir en nuestro estado antioxidante. Al adoptar un enfoque holístico del bienestar, podemos crear un entorno que apoye las defensas naturales de nuestro cuerpo. Nuestro sistema antioxidante es un mecanismo de defensa extraordinario, pero no es invencible. Cuando nuestros cuerpos se ven abrumados por un exceso de radicales libres, o cuando nuestras defensas antioxidantes se debilitan, nos volvemos vulnerables a los efectos dañinos del estrés oxidativo. Imaginen una ciudad bajo bombardeo constante, sus defensas superadas por la cantidad de ataques. Las murallas comienzan a derrumbarse, los edificios se dañan y la infraestructura de la ciudad falla. Esto es lo que sucede a nivel celular cuando nuestras defensas antioxidantes se ven comprometidas. Los radicales libres, sin control, pueden causar estragos en nuestras células, dañando el ADN, interrumpiendo la función celular y acelerando el proceso de envejecimiento. Este daño celular, que se acumula con el tiempo, puede contribuir a una amplia gama de problemas de salud. El estrés oxidativo está implicado en todo, desde enfermedades cardíacas y cáncer hasta la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Es una amenaza silenciosa que socava gradualmente nuestra salud y bienestar. La dieta como destino. La ventaja de los antioxidantes. El viejo refrán, somos lo que comemos, cobra especial importancia cuando se trata de nuestras defensas antioxidantes. Los alimentos que elegimos para nutrir nuestros cuerpos pueden fortalecer nuestras células contra el estrés oxidativo o dejarlas vulnerables al daño de los radicales libres. Es un concepto poderoso que nuestra dieta puede influir en nuestro destino a nivel celular. Imaginen dos fortalezas, cada una enfrentando un asedio enemigo. Una fortaleza ha sido meticulosamente provista de abundante comida y suministros, sus soldados bien alimentados y preparados para la batalla. La otra fortaleza, sin embargo, tiene recursos cada vez menores, sus defensores debilitados por el hambre y la fatiga. Del mismo modo, nuestros cuerpos,
cuando se nutren con una dieta rica en alimentos con antioxidantes, están mejor equipados para resistir la embestida de los radicales libres. Estos alimentos proporcionan la materia prima que nuestros cuerpos necesitan para producir sus propios antioxidantes y reforzar sus defensas. Por otro lado, una dieta dominada por alimentos procesados, bebidas azucaradas y grasas poco saludables puede agotar nuestras reservas de antioxidantes y dejar nuestras células vulnerables a los daños. Este desequilibrio dietético inclina la balanza a favor del estrés oxidativo, preparando el escenario para posibles problemas de salud en el futuro. Un arco iris en tu plato, el arsenal de la naturaleza contra el estrés oxidativo. La naturaleza nos ha dado un arsenal abundante de alimentos ricos en antioxidantes, cada uno con su conjunto único de propiedades para combatir los radicales libres. Incluir una variedad de estos alimentos coloridos en nuestra dieta es como armar un equipo de superhéroes, cada uno con sus poderes especiales, para proteger nuestras células del daño. Imaginen la paleta de un pintor, llena de colores vibrantes, donde cada color representa un antioxidante diferente con sus propiedades únicas. Las bayas de color rojo intenso, como las fresas y los arándanos, son ricas en antocianinas, antioxidantes potentes que protegen nuestras células del daño causado por la contaminación y la radiación ultravioleta. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la col rizada y la berza, son excelentes fuentes de vitaminas C y E, junto con carotenoides, que se convierten en vitamina A en nuestros cuerpos. Estas vitaminas actúan como guardianes celulares, neutralizando los radicales libres y protegiendo nuestras células del daño. Las frutas y verduras de colores brillantes, como las naranjas, los pimientos y las zanahorias, están repletas de vitamina C, un poderoso antioxidante que apoya la producción de colágeno, fortalece el sistema inmunológico y protege contra el estrés oxidativo. Los frutos secos y las semillas, a menudo pasados por alto pero potencias nutricionales, son excelentes fuentes de vitamina E, selenio y otros antioxidantes que protegen nuestras células del daño y apoyan un envejecimiento saludable. Más allá de los superalimentos, estrategias de estilo de vida para la defensa antioxidante. Si bien consumir una dieta rica en alimentos ricos en antioxidantes es crucial para apoyar las defensas naturales de nuestro cuerpo, no es la única pieza del rompecabezas. Nuestras elecciones de estilo de vida, en muchos sentidos, actúan como multiplicadores de fuerza, amplificando o disminuyendo la efectividad de nuestras defensas antioxidantes. La actividad física regular, por ejemplo, es como un ajuste para nuestro sistema antioxidante. El ejercicio, aunque aumenta temporalmente la producción de radicales libres, en realidad desencadena una cascada de adaptaciones que fortalecen la capacidad de nuestro cuerpo para neutralizar estos radicales libres a largo plazo. Es como someter a nuestro ejército antioxidante a un entrenamiento riguroso, haciéndolos más resistentes y eficientes en sus trabajos. El estrés crónico, por otro lado, es como un drenaje constante de nuestras reservas de antioxidantes. Cuando estamos estresados, nuestros cuerpos producen más radicales libres, lo que ejerce una presión adicional sobre nuestras defensas antioxidantes. Incorporar prácticas para reducir el estrés en nuestras rutinas diarias, como yoga, meditación o pasar tiempo en la naturaleza, puede ayudar a mitigar el impacto negativo del estrés en nuestras células. El sueño, a menudo pasado por alto en nuestro mundo acelerado, es otro factor crítico en la defensa antioxidante. Durante el sueño, nuestros cuerpos trabajan para reparar el daño celular y reponer las reservas de antioxidantes. Escatimar constantemente en el sueño, sin embargo, priva a nuestros cuerpos de este tiempo de recuperación esencial, dejando nuestras células más vulnerables al estrés oxidativo. La doble naturaleza del oxígeno. Una fuerza para la vida y un catalizador para el cambio. Nuestra exploración del papel del oxígeno en el cuerpo humano ha revelado una profunda paradoja. Una delicada danza entre la vida y la muerte, la creación y la destrucción, todo orquestado por el mismo aire que respiramos. El oxígeno, el elemento que asociamos con la vitalidad y la energía, es también un catalizador para el cambio, impulsando los inevitables procesos del envejecimiento y la decadencia. Hemos presenciado el poder transformador del oxígeno en las bulliciosas fábricas de nuestras células, donde alimenta la conversión de los alimentos en energía, impulsando cada latido de nuestro corazón, cada respiración y cada pensamiento. Nos hemos maravillado con su papel en el rendimiento atlético, donde la capacidad de utilizar el oxígeno de manera eficiente puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Sin embargo, también hemos vislumbrado el lado oscuro del oxígeno, su potencial para desencadenar un torrente de radicales libres, esos saboteadores moleculares que pueden dañar nuestras células, alterar nuestro ADN y acelerar el proceso de envejecimiento. Hemos explorado el concepto de estrés oxidativo, el desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad de nuestro cuerpo para neutralizar estas moléculas dañinas.
Esta dualidad inherente del oxígeno es una verdad fundamental de nuestra existencia, un recordatorio de que la vida y la muerte están inextricablemente entrelazadas, de que la creación y la destrucción son dos caras de la misma moneda, navegando la paradoja, abrazando un enfoque equilibrado hacia el oxígeno. Entender la naturaleza paradójica del oxígeno no se trata de vivir con miedo a su potencial destructivo, sino de adoptar un enfoque equilibrado hacia este elemento esencial. Se trata de reconocer que tenemos el poder de influir en la delicada interacción entre las fuerzas vitales y destructoras del oxígeno. Nuestro viaje ha resaltado la importancia de nutrir nuestros cuerpos con una vibrante variedad de alimentos ricos en antioxidantes. Esas coloridas frutas, verduras y especias que proporcionan a nuestras células las herramientas que necesitan para combatir el estrés oxidativo. Se trata de hacer del movimiento una parte de nuestra vida diaria, desafiando nuestros cuerpos y fortaleciendo nuestras defensas antioxidantes. Se trata de aprender a manejar el estrés, encontrar momentos de paz en nuestro mundo a menudo caótico y priorizar el sueño reparador, permitiendo que nuestros cuerpos se reparen y rejuvenezcan. Se trata de ser conscientes de nuestro entorno, minimizando la exposición a toxinas que pueden agotar nuestras reservas de antioxidantes. Navegar la paradoja del oxígeno se trata de tomar decisiones conscientes que apoyen la sabiduría innata de nuestro cuerpo, confiando en su capacidad para mantener el equilibrio y buscar la armonía. Se trata de reconocer que la verdadera salud y longevidad no se tratan de escapar del envejecimiento o engañar a la muerte, sino de abrazar la plenitud de la vida, en toda su desordenada, hermosa e impermanente gloria. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.